Tiempo en Femenino con Raúl Cosín. Muy buenas, ¿qué tal? Empezamos Tiempo en Femenino en Plaza Radio, en Valencia Plaza. Empezamos además acelerados en cuanto a que nos vamos a centrar en brevísimo en la entrevista de la semana hoy especial, yendo al mundo de la comunicación, yendo al mundo del patrocinio, de las marcas, de todo aquello que se va enfocando hacia el deporte femenino. Pero arrancamos sin más dilación ya con lo que fueron los resultados de esta semana, los más cercanos, y precisamente el miércoles cerraba la Liga de Fútbol una nueva jornada, una jornada intersemanal, temporada en la que saben que se ajusta a la temporada por el próximo Mundial de Fútbol Femenino de Francia, en la que hubo jornada de Liga, como decíamos, y los dos representantes valencianos pues estuvieron en liza. Por un lado, por la mañana, el Sevilla recibió al Valencia, hubo empate a 2 en un partido en el que para el Sevilla marcó, hizo doblete Maripaz Vilas, no pudo ser suficiente para lograr la victoria, aunque el Valencia la tuvo cerca, pero acabó empatando el Sevilla. El Valencia ahora mismo es octavo con 28 puntos y Maripaz ya se va a los 13 goles. Por su parte, el Levante ya por la tarde recibía en Buñol a la Real Sociedad, hubo empate a 1 con gol de azulgrana por parte de Charlín Corral. El Levante tercero con 45 puntos. En baloncesto, en la Liga Día, jornada 19, el Valencia Basket ganó 72-60 a Sant Adrià. Ahora mismo Valencia Basket está en quinta posición con 12 victorias y 7 derrotas. Y en la Liga Femenina 2 de baloncesto, el Claret se fue a Almería y allí perdió 75-66, pero Claret mantiene esa quinta plaza con 10 victorias y 7 derrotas. Hubo fin de semana de tenis, Fed Cup, selección española de Copa Federación, capitaneada por Anabel Medina Valenciana, en el equipo técnico Arantxa Parra, pero además con la castellonense Sara Sorribes, con la ilicitana Silvia Soler y además de las jugadoras María José Martínez y Georgina García Pérez, quien además pues consiguió los 3 puntos del 2-3 de España con los que ganaron a Japón. Ahora mismo España pues ya piensa en los playoffs para subir al Grupo Mundial 1 de la Fed Cup. En este caso será contra Bélgica y ya será en abril. Y dos deportes más, balonmano de HF, hubo jornada de Copa de Reina, segunda ronda que concluya con los partidos de vuelta. Se mantiene, pasa a la fase final el Elche Mustang, que está haciendo una temporada grandiosa. Caen sin embargo Cañamelar Valencia, Morvedre y Castellón. Por cierto, de Cañamelar Valencia, dificilísima la situación, complejísima, muchos problemas económicos, situación en la que bien por cuestiones de falta de apoyos privados, por situaciones pendientes todavía con instituciones. La cuestión es que ahora mismo el equipo está en una dificilísima situación y el que peligra incluso la continuidad en esta temporada, y no sabemos si algo más se irá viendo en los próximos días. La próxima fecha del 19 de febrero va a ser clave. Y en voleibol cerramos ya este primer apartado del programa con la Superliga de Voleibol, en la que hubo jornada en la que el SD Granadas de Elche recibía al todopoderoso Mini Logroño, el líder, el campeón de las últimas temporadas. Victoria de 0-3 para Logroño. Elche en este caso no pudo. La entrevista de la semana. Y seguimos en Tiempo en Femenino en Plaza Radio, en Valencia Plaza, con la entrevista de la semana, como anunciaba esta careta. Y esta semana además va a ser algo diferente. Normalmente tenemos con nosotros a deportistas, tenemos a las jugadoras, atletas que van haciendo uso y rigor de sus condiciones para conseguir logros, para conseguir éxitos, pero siempre hay que tener también en cuenta, yo creo, que aquellas personas que están cerca de las deportistas, de los clubes, de las federaciones, de incluso de los entrenadores, y que son también fundamentales de alguna forma para el recorrido y sobre todo para el crecimiento, que la visibilidad del deporte femenino y seguramente también la entrada y el retorno que se encuentran con marcas, patrocinios y demás, pues está ayudando a que cada vez las veamos, las escuchemos más en la radio, las veamos más en televisión o las leamos más en todo lo que son medios digitales online, offline, ¿no? Y por ello
Radio, hoy tenemos en esa entrevista en la que no tenemos a deportistas, tenemos a gente de la comunicación, gente del marketing, gente del patrocinio. Por un lado, Rafa Gandía, que es el director de comunicación de la Federación Española de Hockey, que además creo que cumples 5 años, ¿no?, al frente de ella. Sí, este viernes cumplimos 5 años ya, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raúl. Gracias por estar con nosotros en Plaza Radio en Tiempo Femenino. Esta casa es como mi casa, ya lo sabes, encantado. Y por otro lado, a Raúl García, ha estado trabajando en empresas como IMG, como YouFirst, es un experto al final de la comunicación deportiva, también del patrocinio, y vamos a hablar con los dos de casos puntuales y también algunos intercambiando debate respecto a cómo es ese marco, ¿no?, del deporte femenino hoy en día. Quería empezar con Rafa, en este caso, yendo al trabajo que se está haciendo a la Federación. Por un lado, el crecimiento que a la vista que tenemos desde fuera se ha ido dando en cuanto a el apoyo de marcas que están apostando en este caso por el hockey y por la Federación de Hockey, que de alguna forma me imagino que ayudan a impulsar, a mejorar la estructura, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ha hecho un poco ese trabajo para la llegada de patrocinadores nuevos? Bueno, yo cuando entré, como has dicho bien, hace 5 años, bueno, la verdad es que también había coincidido con la crisis. Y hombre, invertir recursos en el tema comunicativo era un poco complicado, que al final es importante también para que luego las empresas vengan, porque para que una empresa te haga una valoración, entre otras muchas cosas, también tienes que vender bien tu producto, ¿no? Saber lo que vendes y demostrar. Realmente en el hockey había materia prima, pero a nivel mediático no se conocía, con lo cual tampoco las empresas podían decir, oye, pues este chico me suena, o tampoco había en ese momento unos éxitos deportivos como para llegar a una empresa y que supiera el hockey, esto, porque muchas veces pasaba, o sea, de decir, esto es lo que juegan con los patines, este es el otro, el de ayer, el de las medallas olímpicas, ¿sabes? Claro. Entonces, pues un poco empezamos por ahí. Lo que pasa es que, claro, había materia prima, tuvimos un periodo de adaptación, ver un poco qué podíamos hacer, y luego sí que empezamos un poco a enfocarlo sobre todo a conocer a nuestros deportistas, conocer nuestros valores, darlos a conocer y un poco enseñar a nuestros interlocutores con el exterior, tanto con público como con empresas y medios de comunicación, enseñarles, darles unas pautas y pulirlos un poco cara a tener trato con estos 3 palos, ¿no? Tanto cuando hay un tema empresarial, cuando hay una presentación, cuando hay como en un medio de comunicación, cómo deben decirlo, siendo siempre naturales, o como cara a la gente que se quieran buscar un punto realmente donde sepan, o sea, nosotros supiéramos expresar lo que queremos que conozcan de nosotros. Uh-huh. En ese sentido también te quería preguntar por el aspecto en el caso del femenino, al final estamos en Tiempo en Femenino, evidentemente está la medalla de los Juegos de Barcelona, uh-huh. Luego hay un recorrido todavía de fuerza y de músculo a nivel de logros, pero luego hay un descenso, hay una caída en la que en este caso la selección a lo mejor pues no estaba donde se quería. Claro, partiendo de ahí, más o menos los tiempos que entiendo que llegas, ¿cómo se empieza a recuperar a nivel comunicativo o a nivel de marcas y cómo os ha ayudado también precisamente lo contrario? Que la línea ascendente deportiva del equipo de la selección de Adrian Lok haya también ido volviendo a recuperar logros, clasificación para los Juegos de Río, cuando seguramente había mucha gente que ni se lo esperaba, uh-huh. Y se consiguió, y los éxitos que han venido también luego. Uh-huh. ¿No? ¿Cómo es, partiendo de cero y con esa situación, el pelearse y tocar puertas? Y por otro lado, ¿cómo ayuda precisamente que el éxito se vaya sumando y se vaya siendo también una parte fundamental de la visibilidad? A ver, cuando entró Adrian, los jugadores se quedaron fuera del Mundial del 14 y se quedaron fuera anteriormente de los Juegos Olímpicos de Londres. Eso uh-huh. Fue un punto de inflexión a nivel federativo. Entonces se apostó por alguien que ya tenía base a nivel selecciones inferiores como es Adrián, y hizo un poco el cambio generacional. Entonces también en mi parcela fue más sencillo, porque claro, ya empezamos a hacer un trabajo de campo cara a ahora que está saliendo los resultados con esas jóvenes jugadoras que el propio Adrián subió de divisiones inferiores. Claro. Entonces, igual ahora parece un poco injusto, pero el trabajo con veteranas ya no era, lo tenía ahí, salían, pero no era donde estaba dándolo todo, ¿no? Digamos que estaba preparando a las que venían por detrás, que son las que ahora tiran del carro en todos los aspectos, tanto deportivo como mediático. Entonces, a partir de ahí, fue un trabajo, pues eso,
de ir puliéndolas, de ir dándoles un poco pautas, como te decía antes, y ir acercándolas, haciéndole que fueran eventos, que conocieran a gente del mundo empresarial. Y al final así ha sido como han llegado empresas. O sea, de conocer a esto. Oye, por ejemplo, te pongo un caso, no te diré la empresa, una de las cosas que marcamos fue que nuestras jugadoras fueran a los eventos siempre buscamos a través de imaginación que una empresa de textil nos vistiera para los eventos. Empezamos a ir a muchos eventos, a mandar a la gente, tocando puertas, oye, pues tus jugadoras, tal. Entonces, de una empresa, en uno de esos eventos estaba yo sentado y en una vino y me dijo, hola, se presentó, soy tal. Digo, ¿qué tal? Y digo, sí, ya sé quién eres. Oye, muy bien, porque he venido y sé quiénes son tus jugadoras. Uh-huh. Y eso en ese momento dije yo, algo estamos haciendo bien, ¿sabes? Entonces, no, desde luego, claro. Entonces, ya esa empresa en cuestión ya nos llamó. Luego no cerramos nada con ellos, ¿vale? Porque, bueno, estaban en otras historias, siguen estando en otras historias, pero nos tienen ahí. O sea, saben que estamos, y sí que es verdad que, por ejemplo, cuando las jugadoras se clasificaron para los juegos, les hicieron a ellas y al cuerpo técnico un regalo en producto. Sin venir a cuento, sin tener nada con ellos. Y dijimos, ostras, ¿sabes? O sea, ahí yo ya es cuando me di cuenta de que lo que te decía, que estábamos haciendo algo bien. Pues un poco ha sido así, ¿no? Vender una imagen positiva, vender una imagen buena nuestra, y luego lo que te decía, que tengo buena materia prima con mis jugadoras. O sea, eso es así. O sea, si no lo hubiera tenido, sí que es verdad que hay que volcarse más en unas porque son grupos grandes, más que en otras que tienen más potencial, pero al final he contado con ellas de una manera u otra, he contado, porque todas me valen cada una para una cosa. Entonces al final están todas en la rueda y ahí unas enseñan a las otras y ahora las que vienen de detrás se contagian de lo que ya saben las que están arriba. Entonces ahora me toca un poco más las narices, ¿no? Pero bueno, no, hay que seguir, pero sí que es verdad que es más sencillo que al principio. Y 2 puntos que te quería comentar y pasamos a Raúl. Uno sería, por un lado, el crecimiento de aparecer en los papeles, de aparecer en las radios, en las teles, el manchar, ¿no? El que hockey hierba femenino español manche los medios de comunicación que no se estaba dando y que se ha ido dando, y al final, pues como suelo decir, a las hemerotecas o fonotecas te puedes remitir. Y por otro lado es, si desde la federación en este caso, pues hacéis algún tipo de trabajo con las jugadoras, al menos las de la selección, sean de la sub-21 o de la absoluta, por ejemplo, para cómo desarrollar entrevistas o incluso cómo desenvolverse en las redes sociales. A ver, bajo el primer punto de lo que me preguntas, la primera pregunta, bueno, pues la verdad es que fue poquito a poco, fue complicado, ¿no? Empezamos a tener hitos, que por ejemplo que nos dieran una entrevista entera en El País era un hito, y ahora es una cosa más habitual. O sea, ya no tengo yo que llamar prácticamente, o sea, no tengo yo que venderles, o sea, yo les digo, hay esto, y es fácil que no me lo compren. Es más, te diría, otra cosa que hemos pasado es a tener gente específica que hace nuestro deporte ya. Cosa que antes la hacía igual cualquiera. No, se lo daban al becario de turno, de la bueno, sabes cómo están los medios también. Sí. Y tal. Y ahora ya tengo mi gente específica. Ya no tengo que ir, tengo un par por medio gordo, o 1 o 2 personas por medio gordo que ya... Porque al principio era complicado, porque es que no conocían el que me tenía que trasladar la información, la mayoría no conocían el deporte. Y tenías prácticamente que hacerlo. Bueno, que suene mal. Didáctica, prácticamente, ¿no? Sí, correcto. Incluso alguna vez, casi leías los que escribía y era lo que yo le había contado. O sea, por teléfono o en persona. Entonces, ese punto ya lo hemos pasado hasta llegar ahora, que la verdad es que personalmente me satisface mucho, de en los clippings tener incluso días festivos navideños, llegar a tener mínimo una noticia o una información sobre hockey al año mínimo. Y eso hace 5 años he hecho para atrás y era, vamos, ni yo mismo lo pensaba que podía llegar a eso. Uh-huh. En cuanto a lo de prepararlas, pues mira, la primera, lo voy a englobar toda la primera acción que hicimos. En 2015, aquí en Valencia, se realizó la World League, que era como un primer paso clasificatorio era una clasificación directa para los Juegos Olímpicos de Río.
que al final lo conseguimos más adelante, pero vino todo a través de lo que se hizo en Valencia. Claro, ahí fue nuestro primer... O sea, Valencia se iba a volcar, era un evento muy gordo, iba a haber mucha prensa, iba a haber muchas noticias, mucha entrevista y demás. Entonces, nos volcamos un poco en prepararlas. ¿Cómo las preparamos? Pues en las concentraciones desde principio de año, de ese 2015, fuimos llevando gente que les enseñara varios aspectos. Por ejemplo, la judoka Ana Carrascosa, tú la conoces bien. Sí. Ana les hizo, pues les dio una charla. Las charlas